Ok, hola hermanos, ¿cómo están? Estamos ya por iniciar nuestra tercera sesión del estudio de esta epístola a los Colosenses, ¿ya? Esta segunda parte y que corresponde básicamente al capítulo 2, la segunda parte. Toda vez que la semana anterior estuvimos viendo la parte primera, la primera mitad de este capítulo, ya con cosas muy interesantes que pudimos analizar y ver ahí, y que el resto de los versículos de este capítulo tienen también una tremenda cantidad de bendiciones, de enseñanza de parte del Señor a través de su palabra, y cómo el apóstol Pablo está justamente enseñándonos ya a través de lo que él escribió a estos hermanos de Colosas, la iglesia en Colosas, ya que dimos algunos detalles, dónde está ubicada, cuándo fue escrita, cómo fue escrita, el objetivo que tenía, etcétera. Entonces, lo que Pablo justamente trata de transmitirle a los hermanos ahí en Colosas es algo interesante, ¿ya? Y creo que no solamente es vigente para ellos, para estos hermanos, sino que también para nosotros hoy en día y para todos aquellos que leamos y tengamos un acercamiento con las palabras del Señor, con lo que Él dejó establecido para cada uno de nosotros. Entonces, como decía, en la semana anterior terminamos con el versículo 13 prácticamente, hablando acerca de esta característica ya de la enseñanza de Pablo, cuando él les dice que y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, ¿ya? Eh, es tremenda la enseñanza de él, que está muy relacionada con los versículos anteriores, ¿ya? En que vimos justamente esta relación que hace Pablo con el bautismo, justamente, cuando dice aquí, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estuvimos viendo, como decía, estos últimos versículos en aquella oportunidad y vimos claramente que estas frases, estas expresiones que Pablo tiene para estos hermanos en Colosas, ya justamente nos hacen entender ya que la Trinidad prácticamente estaba muy presente en sus enseñanzas, ya en el sentido de que nos muestra justamente que Dios el Padre, sabemos que levantó a Jesucristo, vimos ahí en Hechos 2:24, que el Hijo, ¿no es cierto?, se levantó también a sí mismo, mismo Señor Jesús, en Juan 2:19 también muestra eso, y también que Dios el Espíritu levantó también al Señor, como nos muestra Pablo en su enseñanza en el capítulo 8 de Romanos, versículo 11. Y que este énfasis justamente trinitario lo ha mostrado, justamente lo mostraba Pablo en los versículos 9 y 10, cuando él les decía a los colosenses, porque en él habita corporalmente la plenitud, toda la plenitud de la deidad, y nosotros estáis completos en él, ya que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, aquí se nota un énfasis ya trinitario, un énfasis en este Dios, ¿no es cierto?, en tres personas que tenemos, la Trinidad misma, la Santa Trinidad, y que tiene tanta importancia para cada uno de nosotros. Entonces el versículo 13, ya que como se señalaba, ya que fue lo último que alcanzamos a ver, dice justamente allí que y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Pablo aquí justamente destaca esta expresión de estabais muertos, ¿ya? Y que esta es una conjugación del alfabeto, de la gramática griega, un participio presente que se le conoce con ese nombre, y que el significado es justamente estando muertos. No solamente le dice estabais muertos, sino que la significación de lo que Pablo quiere enseñarle es que ellos estando muertos, en el fondo, ya con él, ya estando muertos en pecados, ya muertos en pecados. Y esto refleja, obviamente, el resultado de la caída, ya de la muerte espiritual, ya para el hombre y la mujer, para todo ser humano, que Pablo lo tenía muy claro y se lo está transmitiendo de una forma aquí a los hermanos en Colosas.
¿ya? La Biblia obviamente también entendemos que nos enseña con toda claridad que se refiere a 3 etapas de la muerte, o podríamos decir 3 tipos de muerte, ¿ya? Que podemos distinguir en ella. La primera de ellas obviamente es la muerte espiritual de la cual Santiago justamente hace mención y enseña acerca de ella en el capítulo 1, por ejemplo, el versículo 15, cuando dice, ya, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, ¿ya? Muerte espiritual. Y que es terrible, ya, pensar y saber que tal vez hay muchas personas que están justamente en esta situación de muerte espiritual. También tenemos la muerte física. Hoy en día, a través de la pandemia que estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial, la muerte física ha sido el comentario y el mencionar día tras día, todos los días, prácticamente cantidades de personas que están partiendo y muriendo físicamente, ¿ya? A raíz de esta enfermedad, de esta pandemia que estamos experimentando, en este caso también en nuestro país. ¿Ya? A eso se refería justamente la palabra en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando se refiere a esta muerte física que todos tenemos que experimentar, excepto aquellos que estemos vivos cuando venga el Señor a buscarnos. Sabemos que hay una promesa de parte de Él de venir a buscar a su iglesia, y dice allí justamente las mismas enseñanzas que Pablo da a distintas iglesias, de que cuando Él venga, ya dice que los muertos en Cristo se levantarán primero, y después nosotros los que estemos vivos, dice, ya seremos transformados para ir al encuentro de nuestro Señor. Por eso decía, esta muerte física que todos debemos experimentar, a menos que venga el Señor a buscarnos antes. Y todos creo que estamos esperando que el Señor venga a buscar a su iglesia, que venga a buscarnos a cada uno de nosotros. Especialmente cuando vemos esta aflicción, esta angustia que a muchas personas les atrapa, ¿ya? Proveniente de lo que se escucha, de lo que se ve en las noticias, etcétera, ¿ya? Muchos tal vez estarán pensando que, oh Señor, ven pronto, ¿ya? Yo quiero irme contigo, ¿ya? Pero si esto no sucede, ¿ya? Porque no conocemos exactamente el día ni la hora en que el Señor venga a buscarnos, como también nos enseña su palabra, tenemos que experimentar esta muerte física, y por lo tanto tenemos que estar preparados, ¿ya? No es tan sencillo, ¿no es cierto?, hablar de la muerte física si no estamos preparados, porque también tenemos enseñanza de la palabra del Señor que si no estamos preparados, si no estamos a cuentas con nuestro Señor, obviamente que lo que nos espera más allá, la vida eterna, ¿no es cierto?, será una vida lejos de nuestro Señor. Y por eso que tenemos esta tercera característica, o esta tercera etapa de la muerte, que es la muerte eterna. La segunda muerte, ¿ya? A que se refiere ahí el Apocalipsis cuando habla, ¿no es cierto?, en el capítulo 2 acerca del lago de fuego, donde, ¿no es cierto?, irán todos aquellos que no han creído en el Señor, aquellos que no han aceptado al Señor como su Salvador. Entonces, en este versículo justamente Pablo está enseñando acerca de esta tremenda importancia que era para ellos el que estaban muertos, o estaban, ¿no es cierto?, muertos, ¿ya? Y que obviamente nos lleva a pensar y a analizar este concepto de la muerte. Y dice, de incircuncisión, dice el 13, y a vosotros estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Cuando habla esta expresión de incircuncisión justamente de vuestra carne, obviamente que era una forma, un modo de que Pablo se estaba refiriendo a los gentiles, ¿ya? Como habla ahí en el versículo 11, ¿no? Se está hablando justamente de lo mismo. Se está refiriendo a los gentiles, aquellos que sabemos que la circuncisión era un rito, ¿no es cierto?, una ordenanza que había para los judíos, ¿ya? Para los pequeños judíos que nacían, pero no era aplicable a los gentiles, o sea, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿ya? Y por eso cuando habla de la incircuncisión de vuestra carne, pareciera ser que se está refiriendo justamente, es una forma de referirse a los gentiles, aquellos que no son judíos. Y sigue diciendo, os dio vida juntamente con él. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Ya?
esta expresión os dio vida juntamente con él es muy similar a otra expresión que también Pablo usa en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos 5 y 6. ¿Ya? Esta expresión era muy clara y muy enfatizada por Pablo, ¿ya? Entendiendo de que la vida que nos da nuestro Señor, esta vida, esta esperanza de vida eterna, ¿ya? Que se adquiere por el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y a raíz, y esta vida que nos da juntamente con él, dice, habiéndonos perdonado todos los pecados, ¿ya? Haciendo referencia directa a, ¿no es cierto?, a este proceso de la redención que hizo nuestro Señor al morir por cada uno de nosotros, ¿ya? Y esta expresión perdonado, ¿ya? Se deriva obviamente de una misma raíz griega que se refiere a la expresión o la palabra gracia, ¿ya? O sea, por gracia, gratuitamente, el Señor, ¿no es cierto?, ha perdonado nuestros pecados. Ya entendemos que Dios perdona gratuitamente todos los pecados que podamos confesar y que confesemos, ¿no es cierto?, a Él, ¿ya? A través de el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Todos los pecados, ¿no es cierto?, son perdonados, obviamente, excepto el no creer, porque el requisito fundamental en este caso es creer en el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, ya en virtud de lo cual todos nuestros pecados, ¿no es cierto?, son perdonados y que le hayamos confesados a Él. Qué precioso, precioso tener esta seguridad. Y Pablo se la estaba transmitiendo a estos hermanos en Colosas, ¿ya? De estar seguros de que todos sus pecados estaban siendo perdonados a través, ¿no es cierto?, de esta tremenda bendición de parte del Señor. Y el versículo 14 a continuación dice, también refiriéndose a lo mismo, anulando, después de perdonar todos los pecados, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿ya? Que nos era contraria, ¿ya? Anulando entonces en este caso, y aquí analizando un poquitito las distintas traducciones que tenemos a disposición hoy en día de nuestra Biblia en castellano. Ya sabemos de que hay muchas. La primera, la más conocida, es la Reina Valera, ¿no es cierto?, del 60, que ha sido revisada y todo, y una serie de otras traducciones que tenemos que han mejorado o han cambiado, han acercado el lenguaje del castellano justamente a algo más comprensible, porque el castellano antiguo tiene sus complicaciones, hay muchas expresiones, muchas palabras que hoy en día ya no se utilizan y que justamente cuando si uno las vuelve a mencionar, muchas personas no tienen idea de qué se refiere. Por eso estas traducciones lo que han hecho es tratar de acercar el lenguaje a lo que hoy día está conociéndose y utilizándose. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice justamente, habiendo cancelado el documento de deuda de los decretos, ¿ya? Se refiere a esta expresión cuando en la Reina Valera dice justamente ya que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La Reina Valera dice anulando el acta de los decretos. La NBI, la Nueva Versión Internacional, habla de anular la deuda, ¿ya? Haciendo referencia a esta misma expresión, anular la deuda. La NTV, ¿no es cierto?, la traducción NTV, la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Habla de él anuló, ¿ya? Anuló, ¿ya?, todo esto que había en contra de nosotros. Y otra versión, la BJL, ¿no es cierto?, otra traducción habla, dice, canceló la nota de cargo. Es una expresión ya bastante más técnica, ya en relación con los negocios, con las finanzas, la nota de cargo, o sea, algo que se va a cobrar, es como podríamos decir una factura, ya, o un pagaré, un documento, ¿no es cierto?, de esa naturaleza que tenemos que pagar, fue anulado, ¿no es cierto?, anulado esa deuda, todo eso. Y se refiere aquí en este caso Pablo muy bien y muy claramente al pacto que había, el pacto con Moisés, ya ahí en los Efesios 2.15 también lo vuelvo a señalar. El cual obviamente tenía como característica el que la expresión haz y vivirás, o sea, lo que hagas vas a poder vivir, pero también tenía la expresión de que peca y morirás, ¿ya? El que peca morirá,
¿ya? Y también en Deuteronomio esta enseñanza viene muy antigua, ¿ya? Que era en el fondo el pacto de Moisés, lo que estaba incierto siendo parte de la ley, ¿ya? La ley de Moisés, que ya Jesús sabemos vino prácticamente a derogar, ¿ya? Para poder darnos a entender ya las bendiciones del Evangelio, de la predicación de la palabra de nuestro Señor. Y por tanto en el Antiguo Testamento, ya este Antiguo Testamento se convirtió, en otras palabras, en una verdadera sentencia de muerte para toda la humanidad. El que peca muere, ¿ya? El que ha fallado muere. Y aquí Pablo enseña entonces que esto se termina. Esto cambia radicalmente con el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Cuando dice que anulando la deuda, ¿ya? La deuda, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, no era a favor de nosotros, era contraria, ¿ya? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando habla aquí de estas actas, ¿no es cierto? Esos son verdaderos documentos, en otras palabras, ya que tenían una exigencia ya en contra nuestra, ya una exigencia de pago en este caso. ¿Ya? Y el término, como decía, documento era muy usado justamente para ejemplificar o para denotar un préstamo que había sido firmado por uno y que tenía que pagarlo en un momento determinado. Era una verdadera confesión firmada, ¿ya? Y que gracias al Señor por ese sacrificio de la cruz del Calvario es quitado, es anulado, ya es quitado a un lado, ¿no es cierto?, esa obligación que teníamos de por medio. En otras palabras, es como si hoy día, en nuestros días, habláramos de un pagaré, ¿ya? Si habláramos de un mutuo, ciertos documentos que expresan o que incluyen una deuda, ¿no es cierto?, hacia un tercero, ¿ya? A un banco, a una institución financiera, o a una persona, a una empresa, etcétera, y que generan una obligación. ¿Ya? Era algo parecido a eso, ¿ya? Lo que existía, ¿no es cierto?, en contra de nosotros, de la humanidad. Y Pablo deja muy claro que el sacrificio del Señor justamente permitió anular todo esto, sacarlo a un lado fuera. Y cuando dice lo ha quitado de en medio, ¿ya? Este verbo es usado también ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, 29, y en Juan 3:5 también, cuando se refiere a la eliminación del pecado, ¿ya? Es quitado todo esto que había en contra nuestra porque se ha eliminado el pecado una vez que hemos confesado y hemos obtenido el perdón de parte de nuestro Señor. Jesús, sabemos muy bien que vivió bajo los requisitos del pacto de Moisés, pero los cumplió todo. Hizo lo que la humanidad caída, ¿ya? Y pecadora no podía hacer. Su muerte justamente fue entonces no por el pecado personal que él pudiera haber cometido, lo tenemos muy claro, sino que se convirtió en un sacrificio perfecto, ¿ya? Por el pecado, pero por el pecado nuestro. Él sacrificó y pagó esa deuda ahí en la cruz por nosotros y eliminó, como dice esta acta, ¿no es cierto?, ya de los decretos que estaban en contra nuestra, ¿ya? El versículo 15 que sigue diciendo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta expresión despojando ya a los principados es una expresión no muy común, ya que no se encuentra en muchas partes en la Biblia, y su origen, su etimología básica era o se refería a quitarse la ropa. ¿Ya? Cuando despojando dice a los principados, se refería a esto de quitarse la ropa. Al parecer significaba, el significado real era quitar. Y se usaba muy comúnmente, ¿ya?, en aquellos casos cuando el enemigo derrotaba a un ejército, ¿ya?, es que este enemigo que ganaba la batalla ya tomaba las armas de los soldados muertos. Era quitarlos, despojarlos de aquellos armamentos que ellos tenían. Era lo que, ¿no es cierto?, trataba de expresar en esta forma. Y esto en el fondo es lo que el sacrificio del Señor, viene a hacer con nuestros pecados, con aquello que estaba en contra nuestra. Y aquí entonces los versículos 16 adelante hasta el 23, todo lo que viene posteriormente, ya nos muestra claramente cómo Pablo empieza a enfatizar en relación con la falsa doctrina de los hombres.
¿ya? No nos olvidemos que el objetivo de esta carta inicialmente era el poder, ¿no es cierto?, luchar o hacerles presente a los hermanos ya colosenses de que estaban frente a falsos maestros, falsos, ¿no es cierto?, profetas que estaban hablando de cosas y enseñanzas que no era lo que correspondía, ya de acuerdo a lo que las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Ya? Y habiendo revelado justamente lo que los hombres tienen en Cristo, lo que tenemos en Cristo, Pablo inmediatamente aquí apunta a los errores de esos falsos maestros, ¿ya? Más específicamente para ayudar a sus lectores, a los hermanos, ¿no es cierto?, de Colosas, a identificar y rechazar esa instrucción. Ese era el objetivo que Pablo tenía cuando escribe esta epístola, ¿ya? Ahí en los versículos 16 y 17 justamente dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Los falsos maestros estaban alentando a los colosenses, ¿ya?, a colocar su libertad cristiana bajo el control de ellos. O sea, en el fondo la libertad que Cristo vino a darles, ¿ya?, la querían manejar justamente estos falsos maestros, ¿ya?, y querían limitarla prohibiendo ciertas actividades que eran perfectamente legítimas, pero ellos estaban enseñando a que esas ya no lo eran tanto, ¿ya?, y querían dejarlos sometidos a esta enseñanza de estos falsos, ¿no es cierto?, enseñadores, estos falsos maestros. Y aquí vemos justamente que estos 5 aspectos que se mencionan en el versículo 16, ¿ya? Que nadie os juzgue en comida, en bebida, ¿ya?, días de fiesta, luna nueva o días de reposo, ¿ya? Estos 5 aspectos que se mencionan en este versículo 16, todos eran parte del judaísmo. Era lo que la ley de los judíos, la ley, ¿no es cierto?, ya de Moisés, estaba, ¿no es cierto?, impregnándole que no debían de hacer todas estas cosas. Y por esto justamente es muy probable que los falsos maestros, ya legalistas que en aquellos días estaban funcionando en la iglesia en Colosas, ya fueran en cierta medida tal vez judíos, ya que estaban enseñando esto, que seguían manteniendo esta enseñanza y estaban abogando, estaban profiriendo, ¿no es cierto?, énfasis en la obediencia a la ley de Moisés para la justificación y para la santificación. ¿Ya? Es claro que pareciera ser que por ahí venía el asunto y era lo que Pablo estaba tratando de atacar, de prevenir a nuestros hermanos ahí en Colosas. Estas observancias, ¿no es cierto?, dietéticas, ¿ya?, acerca de las comidas, ¿no es cierto?, o las bebidas, ¿ya?, o estas observancias festivas, ¿ya?, de estos días de fiesta que aquí también justamente estaban prohibiendo, estaban, ¿no es cierto?, llevando adelante estos falsos maestros, ¿ya?, eran verdaderamente como una sombra, ¿no es cierto?, de lo que realmente tenía que haber, la libertad que Cristo vino a darnos con el sacrificio que Él hizo en la cruz. El judaísmo, como vemos, entendemos muchas veces, ya era una mera sombra ya de la presente era que se proyectaba en el pasado. Ya había algo nuevo ya a través del Señor. Y sabemos muy bien que cuando Cristo vino, cuando Cristo estuvo en esta tierra, explicó justamente con toda claridad que la ley mosaica ya no era obligatoria, ya no podíamos seguir sometidos a esa ley mosaica, ¿no es cierto?, que él vino justamente a derogar, ¿ya? Dice Marcos, ahí en el capítulo 7, los versículos 18 y 19, dice justamente, y pregunta al Señor Jesús, ¿tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dice. Cuando les habla allí a sus discípulos, les dijo, ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Tratando de expresar y hacerle entender que lo mismo que Pablo le está tratando de hacer entender a ellos, era lo que el Señor, ¿no es cierto?, ya había enseñado antes. Porque no entra en su corazón, sino en su estómago. ¿Ya? Todas estas cosas dietéticas, las comidas, las bebidas, ¿no es cierto?, que estaban siendo aquí mencionadas, porque no entra en su corazón sino en su estómago y después va a dar a la letrina. No hay una explicación más clara que la que el Señor dio justamente en esa oportunidad. Con esto, obviamente, Jesús declaraba limpios
todos los alimentos. O sea, no había por qué estar preocupado, ¿no es cierto? Y estarse privando, como decía aquí, ¿no es cierto? Estos versículos que habíamos leído, que nadie os juzgue, que nadie los ponga en tela de juicio, ¿ya? Por las comidas o las bebidas, ¿ya? O por los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo, ¿ya? Que ellos podían estar considerando. Entonces, el mismo Señor Jesús se había encargado de enseñar esto, de que no podía haber contaminación, en este caso en las comidas, ¿ya? Y que por lo tanto Pablo les enfatiza para que se sientan libres, se sientan liberados de esto. Esta falla justamente de los falsos maestros realmente equivalía justamente a un fracaso, ¿ya? Para apreciar al Señor. Esto nos permitía a los hermanos colosenses apreciar con toda claridad, con toda nitidez, la tremenda importancia, ¿no es cierto?, ya de la enseñanza del Señor Jesús respecto de la enseñanza de estos falsos maestros que estaban tratando de convencer y enseñar a nuestros hermanos en Colosas de esta manera. Y aquí entonces en estos versículos ya 18 y 19 ya vuelve aquí a ver y vemos otro error importante de parte de estos falsos maestros, ya cuando dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, ya entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La Nueva Versión Internacional dice: no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración, ya, de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere, ¿ya? Mientras entonces, como decía, mientras que este legalismo colosense que se estaba manifestando, ya, a través de estos falsos, ¿no es cierto?, enseñadores, estos falsos maestros, ya, y entendíamos, como decía, que era primitivamente, prácticamente de origen judío, ya, este misticismo ya colosense que se aprecia en estos dos versículos, ya, obviamente que había y tiene mucha relación con el gnosticismo, con lo pagano, con aquello que no tiene relación con la enseñanza de nuestro Señor. Los lectores de Pablo, ya, estaban en peligro en este caso de desviarse, ya, al correr la carrera cristiana y no mantenerse en la pista. Pablo enseñó en muchas otras partes la importancia de seguir fielmente el camino que el Señor nos ha trazado, ¿ya? Y no desviarnos a otro lugar, de no desviarnos a otro lado, porque tenemos el peligro si no mantenemos esa pista, de perdernos, ¿ya? De extraviarnos y perder obviamente la carrera. Me viene a la mente, hace pocos días atrás o semanas atrás vi una noticia justamente de una carrera, una maratón, en que venían llegando los ya a la meta y venían en un segundo o un tercer lugar disputándose dos corredores, ya muy cerca uno del otro. Y al llegar cerca de la meta, a pocos metros, a 10 metros de la meta más o menos, había una curva. Había una pequeña curva que había que sortear para llegar a la meta. Y el que venía adelante en el tercer lugar, que iba a ser el tercero, y el detrásito venía el cuarto, se equivoca y sigue de largo en vez de dar la curva. Y en ese pequeño lapso que por haberse salido de la pista, el que venía como cuarto lugar pasa adelante, ¿ya? Pasa adelante. Pero la noticia justamente muestra ya tal vez la lealtad, ¿no es cierto?, ya la honradez de ese que venía cuarto, que tenía la posibilidad de haber sido tercero y no cuarto. Cuando se dio cuenta de lo que pasó, se quedó casi parado, comenzó a caminar, dejando que el que venía anterior y que se había equivocado pudiera lograr y obtener su tercer puesto. O sea, la importancia que tiene el mantener la pista, ¿ya? Pablo nos enseña de esta manera también a estos hermanos esto, y había un serio peligro para los hermanos en Colosas, ya, de desviarse al correr la carrera cristiana y no mantenerse en la pista, ¿ya? De esta forma, obviamente que entendemos que podían perder el premio que Dios dará a todos aquellos que hacen bien la carrera, sin desviarse, ¿ya? Como enseña ahí en 2 Timoteo 4, versículo 7, ¿ya? Esta es una de las metáforas, ya, atléticas, podríamos decir, de Pablo,
¿ya? Para la vida cristiana. Los falsos maestros además justamente propugnaban o defendían ya la adoración a los ángeles, como leíamos en los versículos recién, probablemente con la idea de que eran los mediadores apropiados de la oración y la alabanza al Señor, la alabanza a Dios. Y es como, ¿no es cierto?, promulgaban de que esto era importante y era más importante, ¿ya? El dar alabanza justamente eran los mediadores para poder actuar en la oración y la alabanza a Dios. Se parece mucho esto justamente a lo que hoy día vemos, por ejemplo, en la enseñanza católico-romana, ¿ya? Respecto de los cristianos muertos, ¿cierto? A los cuales muchas veces se les rotula o se les menciona como santos. Y es más todavía, hay muchos que justamente son calificados, son llevados ya considerados como santos ya para que sean venerados por todos los creyentes católicos en este caso. Se parece mucho a esto, lo que está justamente Pablo atacando, lo que Pablo está haciendo resaltar para que se den cuenta los hermanos en Colosas que esa no era la forma, ¿no es cierto?, de poder agradar al Señor, de poder seguir los caminos del Señor y que no se fueran a desviar para no perder el premio, ya que está establecido para todos aquellos que caminemos con el Señor hasta el final, hasta la meta que Él nos tiene puesta por delante. Hay un gran contraste en este caso entre las ideas generadas ya humanamente, ya, y la revelación divina. ¿Ya? Hay un tremendo contraste ya entre lo que el Señor nos enseña y en lo que los seres humanos, en este caso los falsos maestros, estaban enseñando. Y eso es hoy en día también real. Es también algo que no podemos dejar de pensar de que sigue existiendo. Los cristianos, obviamente, tenemos que obtener y tener y considerar la dirección de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Esta orientación, esta dirección de nuestro Señor, ¿ya? Por revelación divina, porque Él justamente vino a traer esta revelación a nosotros y poder disfrutar del crecimiento que esto trae. Cuando el Señor está con nosotros, debe haber un crecimiento ya genuino, real, que es más importante y que es más fuerte, ya, que ese crecimiento no genuino que pueda generarse en una persona. O sea, ese crecimiento humano, que muchas veces pensamos que es más importante que el crecimiento que el Señor nos da y que nos ofrece y que pide de cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos del Señor. Cuando habla aquí también, ya en estos versículos, en el versículo 19, no se mantienen, dice, firmemente unidos a la cabeza, por la acción de ésta, todos los cuerpos, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo ya como Dios quiere. La versión Reina Valera se refiere diciéndose uniéndose con las coyunturas y ligamentos, ¿ya? Expresiones muy similares, ¿ya? Y que probablemente en este caso se refieren a los creyentes en el cuerpo de Cristo, porque no nos olvidemos que la iglesia, ya, a la cual todos pertenecemos y que somos parte de ella, nosotros somos la iglesia, somos iglesia, ¿ya? Este cuerpo está compuesta por miembros. Y todos esos miembros unidos entre sí. Es como nuestro cuerpo físico, que todos nuestros miembros del cuerpo están unidos por ligamentos, por coyunturas, ¿no es cierto?, por músculos, etcétera, huesos, N formas, ¿no es cierto?, en que se mantiene este cuerpo unido, ¿ya? Y que puede funcionar en forma normal, ¿ya? De esa forma, ¿ya? Y probablemente estas coyunturas y los ligamentos que menciona en este versículo Pablo, probablemente se refieran a los creyentes en el cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, a cada uno de los hermanos en Colosa y a nosotros hoy en día, ¿ya? Y que sabemos muy bien de que de ese cuerpo Él es la cabeza. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia, de este cuerpo al cual cada uno de nosotros pertenecemos, y que Pablo se encarga también de enfatizar y de enseñar en forma muy clara también en el libro, en la epístola a los Efesios. Y esto nos lleva como una tremenda importancia y que debemos de mantener, en que el crecimiento, en este caso, ya
el crecimiento lo da Dios. Debe darlo Dios. ¿Ya? No es algo que nosotros tengamos y que debamos justamente mantenernos en una forma, buscando de alguna forma humana, sino que por el contrario, entendemos que este crecimiento lo da solamente nuestro Dios, como dice el versículo 19, ¿ya? En la Nueva Versión Internacional: no se mantienen firmemente unidos a la cabeza, dice ya. Eh, por la acción de esta, ¿ya? Por la acción de esta, ¿qué es esta? La cabeza, por la acción de la cabeza, en otras palabras, ¿ya? Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, ¿ya? O las coyunturas y los ligamentos, como dice la versión Reina Valera, ¿ya? Va creciendo como Dios quiere. Este cuerpo, ya que es la iglesia y el cual cada uno de nosotros pertenecemos, tiene que crecer, debe crecer, ¿ya? No mantenerse estancado, no mantenerse, ¿no es cierto?, como un pequeño niño, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, como ejemplo el hablar, ¿no es cierto?, de los bebés, ya que estos bebés, lo normal es que a medida que va avanzando el tiempo tienen que ir desarrollándose, van creciendo, van teniendo distintas necesidades también de alimentación. Por ejemplo, esta alimentación que al comienzo es la leche materna, ¿ya? Y posteriormente, poco a poco, debe ir siendo complementada, ¿ya?, por otros alimentos que le vayan permitiendo desarrollarse, que le vayan permitiendo, ¿no es cierto?, fortalecer su musculatura, ir creciendo, ¿no es cierto?, sus huesos, ¿ya?, de manera tal de que vayan lentamente transformándose en una persona hasta que llegue el momento a la plenitud de su estatura. Ese ejemplo que muchas veces lo hemos mencionado es lo mismo que tiene que suceder con nosotros, que somos parte de la iglesia, ¿ya? La iglesia crece en la medida que sus miembros también van creciendo. Por lo tanto, este crecimiento, como decía, lo da Dios. Este crecimiento justamente tenemos que buscarlo en nuestro Dios y Él está dispuesto a dárnoslo, ¿ya? Pero necesitamos justamente someternos, ¿ya?, a lo que el Señor, ¿no es cierto?, nos enseña, someternos a lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿ya? Como decía entonces, en este caso, ya, lo más probable que esta expresión de las coyunturas y los ligamentos se refería claramente a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a este cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿ya? Y que sabemos muy bien, como el Señor, como Él lo ha enseñado en otras cartas, en otras enseñanzas, este apóstol Pablo, que con la preparación que él tenía, nos ha entregado tanta información, tanta enseñanza, en el sentido de que nos deja tan claro de que la cabeza de la iglesia es Cristo, nuestro Señor. Gracias a Él, gracias al Señor, porque tenemos ya esta posibilidad, ¿no es cierto? No estamos solos, ¿ya? No estamos a la deriva, ¿ya?, en este mundo, ¿ya? La iglesia está en este mundo y todos estamos en este mundo, y como también nos enseña, nosotros no somos de este mundo, estamos acá, pero no somos de este mundo cuando el Señor ha liberado nuestras vidas, ¿no es cierto? Nuestro pecado ha sido clavado, lavado, ¿no es cierto?, por la sangre de nuestro Señor. Estamos acá, pero no pertenecemos a este mundo. Y esa es la importancia que tenemos para poder crecer, ¿ya? De que nuestra vida, nuestro comportamiento, tiene que ser de acuerdo a lo que el Señor pide y desea de cada uno de nosotros. Por eso el testimonio que damos, hermanos, en todos los lugares donde estemos, debe ser normalmente el mismo. Tenemos que justamente estar sometidos a lo que el Señor nos enseña, para ser discípulos de Él, para ser parte de este cuerpo, de esta iglesia. ¿Ya? Y como decía, es tan importante el pensar y darnos cuenta que nuestra actitud, nuestra vida, nuestros ejemplos deben ser los mismos en todo lugar donde estemos, ¿ya? Muchas veces cuando me ha tocado predicar en otras oportunidades, los hermanos se ríen cuando les menciono que cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, ya normalmente no tenemos esa cara de reunión. Cuando estamos en la reunión y nos juntábamos, ¿no es cierto?, presencialmente,
¿ya? Hay una expresión, una forma en que uno está y que los hermanos están, y que yo le llamo así, cara de reunión, pero cuando se está afuera, ¿ya? Muchas veces la persona cambia totalmente. ¿Ya? Y eso es un tremendo problema, un tremendo error, una tremenda afrenta a este crecimiento que Dios espera de cada uno de nosotros. No podemos crecer si es que estuviéramos en esta condición ya de hacer algo distinto a lo que realmente profesamos, a esta profesión de fe que tenemos de creer en nuestro Señor Jesucristo. Como decía entonces, redondeando, el crecimiento lo da Dios. Y eso es lo que nos debe importar en todo momento. Pablo, en este caso, justamente nos desarrolla, en este caso, un tercer error, ¿ya? Que se observaba ya en esta enseñanza que tenían justamente estos falsos maestros ya en esta iglesia en Colosas, ¿ya? Pablo desarrolla justamente este verdadero tercer error que se observaba y que parecen haber sido extensiones ya de la ley mosaica. Ya nos dimos cuenta que en los versículos anteriores era para ellos parece muy importante el observar la ley de Moisés. Esa ley que el mismo Señor Jesús vino a abolir, vino, ¿no es cierto?, a dejar de lado, vino a derogar, ¿ya? Para dejar establecido, ¿no es cierto?, las bendiciones y las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor. Entonces, Pablo justamente observaba ya en esto, ya que parece que eran verdaderas extensiones de la ley mosaica, ya que es algo parecido a lo que se conoce con el nombre del ascetismo. Este ascetismo que en el fondo, ¿qué significa eso? Esto es el ejercicio y práctica, ya dice el diccionario, ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia de placeres materiales, ¿ya? Con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual, ¿ya? Lo que se conoce como el ascetismo cristiano, ¿ya? O sea, es un estilo de vida austero y de renuncia, dice, de placeres materiales. ¿Ya? Yo creo que todos nos viene a la memoria quienes normalmente han practicado y tal vez hasta el día de hoy siguen practicando algo parecido a esto, este verdadero ascetismo, ¿ya? De vivir en forma austera, ¿no es cierto?, lo más simple posible, ¿ya? Renunciando a los placeres materiales que puedan haber, con el objeto, dice, de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. No sé si a usted le viene a la memoria, por ejemplo, estos curas, estos frailes, ¿no es cierto?, en los conventos, antiguos conventos que muchos todavía siguen existiendo, pero cada vez son menos, ¿ya? En estos monasterios, ¿no es cierto?, donde la vida, ¿ya? La vida de ellos era justamente una vida austera, ¿ya? Una vida renunciando a todo y alejado de toda la mundanalidad, alejado de todo lo que pudiera hacer contacto con el resto de las personas, ¿ya? Y nos vemos aquí justamente que todo esto en el fondo era una verdadera continuación, una extensión de esta enseñanza de la ley mosaica que, como ya dijimos, ya fue derogada por nuestro Señor. Estaban, en otras palabras, forzando a los colosenses, ya nos muestra aquí justamente Pablo, que estaban forzando a los colosenses a vivir ya por el sistema del mundo, ¿ya? O sea, llevarlos, sacarlos de la enseñanza del Evangelio, sacarlos de, ¿no es cierto?, lo que el Señor vino y quería de cada uno de estos hermanos en Colosas, ¿ya? Para llevarlos a un sistema distinto, a un sistema mundano, a un sistema que no apreciaba y no tenía en cuenta justamente ya las bendiciones de parte del Señor que encontraban y encontramos hoy en día también en el Evangelio que nos dejó nuestro Señor, ¿ya? Y como esto, colocando requerimientos de este tipo, de requerimientos tan raros y tan especiales, ¿no es cierto?, a cada uno de ellos, ¿ya? Qué importante es justamente darnos cuenta de que Pablo estaba tan claro y estaba tan preocupado, ya, de enseñar a los hermanos en Colosas, ya, para que no cayeran, ya, en la tentación, ya, de hacer caso a estas enseñanzas
que, como habíamos visto, les prohibían ciertos tipos de comida, ciertos tipos de bebida, ya, que les reprochaban, ¿no es cierto?, que pudieran celebrar determinadas fiestas, ya, o tenían que celebrar determinadas fiestas, ¿no es cierto?, ya, la luna nueva o los días de reposo, o sea, actitudes, ¿no es cierto?, costumbres que ya sabemos, como lo hemos visto, eran costumbres y eran, ¿no es cierto?, enseñanzas de la ley mosaica, de la ley de Moisés, pero que el Señor, ¿no es cierto?, no podía uno estar creyendo y practicando aquello si es que habíamos creído en el sacrificio del Señor. Por eso que Pablo, ¿ya?, es tan claro, reprochando y haciéndoles entender, haciéndoles y clarificándoles, ¿no es cierto?, a los hermanos en Colosas, ¿ya?, que eso no era beneficioso para sus vidas y que por lo tanto debieran de no practicarlo, de alejarse de todo aquello, ¿ya?, de todo lo que ellos estaban tratando de enseñarles en esta forma. En estos versículos, como decía, 20 al 23, dice: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, viene la pregunta, ¿por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como, ¿ya? Miren cómo contrasta Pablo en este caso diciéndole, ya, si con Cristo, ya, perdón, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ya, si ya han aceptado el sacrificio del Señor, si han muerto a este mundo, ¿no es cierto?, después de haber sido perdonados sus pecados por el Señor, ¿por qué si todavía pertenecieran, por qué como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como, y empieza a mencionarlo, no tomes en tus manos, no pruebes, no toques, ¿ya? Increíble, ¿no? O sea, le estaban enseñando de que no debieran tomar ciertas cosas en sus manos, ¿ya? Que no probaran, ¿ya?, determinadas cosas, ¿ya? No toques, que no tocaran determinadas cosas. Estos preceptos, le sigue enseñando Pablo, basados en el versículo 22, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Ya, qué interesante, qué importante, ¿no es cierto? Ya, en este caso, ya, lo que Pablo le está tratando de enseñar, ya que estaban siendo forzados, ya, estos hermanos colosenses a vivir por un sistema distinto, un sistema del mundo, que sometido a las reglas de la ley mosaica, colocando requisitos especiales para ellos que no eran necesarios, porque si ellos ya habían muerto, si ellos ya habían, ¿no es cierto?, sido muertos a todas estas cosas por la renovación de vida que proviene de la salvación que el Señor nos da, lo que experimentamos cuando conocemos al Señor, ¿por qué seguían sometidos a esto? ¿Ya? Eran las expresiones de Pablo en este caso. ¿Ya? No toques, dice, diciéndole que se someten a preceptos tales como no toques, no tomes en tus manos, ¿ya? No pruebes ciertas determinadas cosas, no toques. Estos preceptos, dice, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Eran enseñanzas, ¿no es cierto?, a la luz de la enseñanza de Pablo, enseñanzas, ¿no es cierto?, de cosas y preceptos que iban a terminar con el tiempo, se iban a totalmente ir cambiando. Es como hoy en día podríamos comparar, ¿no es cierto?, con la moda. La moda, ¿no es cierto?, como dice algunos, la moda no incomoda, es algo, ¿no es cierto?, que comienza a generalizarse por el uso en las personas, en determinados lugares, en determinados territorios, ¿ya? Y que también depende también de la edad, ¿no es cierto?, del grupo etario al cual está destinado, ¿ya? Y que los jóvenes tal vez, ¿no es cierto?, tienen una forma distinta, una forma determinada, que les gusta vestirse, que les gusta, ¿no es cierto?, verse, ¿ya? Pero que con el paso del tiempo, ya, lentamente eso va cambiando y al poco tiempo desaparece, dejan de ser usados, ¿ya? Estas cosas que también ellos le dice justamente Pablo, ya que estas cosas tienen una apariencia, dice, pero que se van a terminar, no van a volver a ser, ¿ya? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso, ¿ya? Y este énfasis justamente que Pablo menciona acá, ya es algo que, ¿no es cierto?,
nos damos cuenta de que es una tremenda verdad. ¿Ya? Cosas que no era necesario que ellos mantuvieran porque efectivamente ya con el tiempo iban a desaparecer. Y que no está tan lejos también, y yo creo que es una experiencia que hemos vivido mucho, ¿ya? Que algo que funcionó durante un tiempo, durante una década determinada, a las pocas décadas después vuelve a funcionar. ¿Ya? Para quienes, ¿no es cierto?, quien no se da cuenta de que hay muchas modas hoy día, formas de vestirse o formas de hacer cosas que son las mismas que se usaban hace 40 50 años atrás y que parece que son tan novedosas, que son tan nuevas y no tienen nada de nuevo, son repeticiones de cosas que ya sucedieron anteriormente, porque justamente como en este caso también, son cosas que con el uso, con el tiempo van a ir desapareciendo. Pero lo que no debe desaparecer es lo que el Señor ha puesto en nosotros. Ese gozo, esa alegría, ¿no es cierto?, de haber recibido el perdón de nuestros pecados, ¿ya? Como lo habían experimentado nuestros hermanos en Colosas también, pero que estaban siendo sometidos a estas enseñanzas falsas, a estas falsas doctrinas que pretendían justamente sacarlos a un lado, que pretendían que no siguieran los preceptos que el Señor había entregado y enseñado a través del Evangelio, y que Pablo está justamente empeñado en que estos hermanos recapaciten, se den cuenta de lo que está sucediendo para que no sean sometidos a estas enseñanzas y prácticas que estos falsos maestros estaban enseñando a cada uno de ellos. Los énfasis justamente de estos falsos maestros ya hoy pueden verse incluso en nuestros días. ¿Ya? Eso no es nada del otro mundo. ¿Ya? Por ejemplo, ya la observancia de las leyes para ganarse el amor de Dios, o sea, el legalismo, o sea, hacer cosas para que Dios, ¿no es cierto?, ¿cuánto se llama? Dios nos bendiga. ¿Ya? Es que yo tengo que hacer una buena obra, ya tengo que dar para ser bendecido. No tiene que hacer eso para recibir bendición. ¿Ya? Por el contrario, debemos dar de gracia porque de gracia hemos recibido de parte de nuestro Señor. Es lo que sucede con nuestras ofrendas, por ejemplo, cuando traemos al Señor. ¿Ya? No tiene que ser algo obligatorio porque para que me vean o para que el Señor me bendiga. No, debemos dar porque el Señor nos ha dado a nosotros. Lo mismo pasa con el diezmo. ¿Ya? Nuestros diezmos igual. ¿Ya? No estamos dando el tiempo para que el Señor me dé más, ¿ya? Para que el Señor me bendiga más todavía. No, el Señor, ¿no es cierto?, ya nos pide estas entregas, ¿no es cierto?, pero de amor, ya con alegría, es algo tremendamente importante poder dar para, ¿no es cierto?, la obra, pero porque el Señor nos bendice, no para que seamos bendecidos. ¿Ya? Y como vemos acá, entonces, como decía, hay muchos que pretenden que observando rituales, observando costumbres, o leyes determinadas, con eso vamos a ganarnos el amor de Dios, con eso vamos a ganarnos, ¿no es cierto?, ya, las bendiciones del Señor. Es cierto, tenemos que hacer lo que el Señor nos pide, ¿ya? Pero no por estar, ¿no es cierto?, apoyándonos y haciendo cosas, ¿no es cierto?, penitencias y cosas determinadas por legalismo propiamente, vamos a tener bendiciones. ¿Ya? Pablo en este caso, ¿no es cierto?, también dice, no podemos ver que esto también se trasluce en nuestros días por la creencia de que otros seres, ¿ya? Otros seres que no son humanos deben mediar entre las personas y Dios. ¿Ya? Aquí entramos justamente a un conflicto ¿no es cierto?, con la Iglesia Católica. ¿Ya? Porque sabemos muy bien que ahí se hacen rogativas ya por aquellos que están y que ya han partido, ¿ya? O se pide justamente que aquellos que ya fallecieron vengan y bendigan o que, ¿no es cierto?, hagan determinados milagros. No, si es el Señor el que nos bendice, ¿ya? Y el Señor nos ha enseñado justamente que de Él dependemos y las bendiciones vienen de Él, ¿ya? No podemos creer justamente que otros seres, ¿ya?, que no son humanos van a estar mediando por nosotros, ¿no es cierto?, ante Dios. Pero sí sabemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, está sentado, dice la palabra, a la diestra del Padre, ¿ya?, para poder bendecirnos, para poder, ¿no es cierto?, ayudarnos en todas nuestras necesidades, ya al lado del Padre. Esta práctica, justamente también la práctica de abstenerse de cosas, ¿ya?,
para ganarse el mérito con Dios, que es esto del ascetismo que mencionábamos antes, de esto de estar apartado, ¿no es cierto?, de tener una vida tan especial, ya tampoco es algo que se nos exige, en este caso en la palabra del Señor, sino que no es una forma en que podamos obtener justamente el amor del Señor, que sea necesario para poner la aprobación del Señor. Solamente es necesario que obedezcamos la palabra del Señor, que obedezcamos los mandamientos de nuestro Señor. ¿Ya? Entendemos con toda claridad que los creyentes cristianos, tú y yo, hermano, ¿ya? Tenemos que cuidarnos claramente de no mezclar nuestra fe cristiana, esta hermosa fe cristiana, ¿no es cierto?, que podemos abrazar, no mezclarla con cosas cautivantes, ¿no es cierto?, con aquellas cosas que muchas veces a la luz de la enseñanza mundanal pueden ser, algunas veces dicen son extraordinarias, han tenido muchos beneficios para la persona, pero que a la luz de la palabra del Señor nos alejan de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Como decía, no debemos mezclar nuestra fe cristiana ya con cosas cautivantes como por ejemplo el yoga, la práctica del yoga, ¿no es cierto?, que es una enseñanza oriental, ya que algunos dicen que es extraordinariamente buena, etcétera, pero esta, ¿no es cierto?, no podemos mezclarla con nuestra fe cristiana, con nuestra confianza en el Señor, de que Él está con nosotros todos los días, de que Él estará en medio de nuestras reuniones cuando nos reunamos en su nombre, ¿ya?, etcétera. Tantas bendiciones, tantas promesas que tenemos de parte del Señor. No necesitamos mezclar eso con estas enseñanzas o prácticas del yoga, o también como la práctica de la meditación trascendental, que también hay muchos que propugnan justamente la práctica de estas meditaciones trascendentales con los beneficios que se supone hay para la persona, pero a la luz de la palabra, de la enseñanza del Señor, de lo mismo que Pablo le está enseñando a los hermanos en Colosas, no debemos mezclarla con nuestra fe cristiana, con aquello que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Lo mismo, no mezclarla con lo que conocemos como el misticismo oriental, también prácticas y similares, ya muchas otras que podemos encontrar y que realmente no tienen una verdadera, una buena influencia en nosotros, ya, y que por el contrario nos pueden desviar de nuestra fe, esa fe que el Señor, ¿no es cierto?, ha depositado en nosotros, esa fe que no debe desmayar, ¿ya? Y que tenemos tantas enseñanzas de parte del Señor y tenemos cánticos que nos hablan justamente de la fe, de la importancia, ¿no es cierto?, de llevar adelante el camino del Señor a través de la fe. Hermanos, ya con estos ya vamos dando término a este capítulo 2 de la epístola a los Colosenses, ¿ya? Y que nos damos clara cuenta, ¿no es cierto?, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, ya cómo Pablo trabaja, cómo Pablo está empeñado en hacerles entender a los hermanos en Colosas, de hacerles comprender de que están siendo sometidos a falsas enseñanzas de parte de, ¿no es cierto?, de estos falsos maestros, y que deben cuidarse de eso, y que deben, ¿no es cierto?, rechazar todo aquello que le están tratando de inculcar, que están tratándoles de enseñar, y que deben mantenerse fieles ya a lo que el Señor les ha dado, esta libertad que se obtiene a través del perdón de nuestros pecados. Ya, si habéis sido libertados, le dice, ¿no es cierto?, que ya se habéis muerto, y resucitado juntamente con Cristo, ¿por qué tenemos que estar siguiendo enseñanzas de hombres, enseñanzas, ¿no es cierto?, que nada tienen que ver con la enseñanza de nuestro Señor, cosas pasadas, ya, en que no era factible y no era posible poder seguirlas practicando como eran, ¿no es cierto?, las enseñanzas de la ley mosaica, de la ley, ¿no es cierto?, que vino a ser abrogada por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, como decía, qué rico poder saber de que Pablo, ya no solamente en esta epístola, sino que nos vamos a ver en muchas otras, ya que las enseñanzas nosotros son tremendamente claras y van en una dirección, que Pablo se preocupa justamente que cada uno de nosotros corramos la carrera que está por delante sin desviarnos de la pista en la cual nos ha correspondido caminar, en la pista que nos ha correspondido correr
para poder llegar, para poder alcanzar justamente ya la meta que Él tiene para cada uno de nosotros. Gracias al Señor, porque Él, como decía, de una u otra manera, a través de su palabra, y en este caso utilizando a nuestro hermano Pablo, el destacado apóstol Pablo, ya nos hace énfasis y nos hace entender ya esta tremenda claridad, esta tremenda importancia de mantener nuestra fe, no mezclarla, y mantenernos en el camino que el Señor nos ha trazado a cada uno de nosotros. Así que el Señor nos bendiga, hermanos, con esto. Y ya vendrá una próxima continuación del capítulo 3 con otro pastor que va a estar también dándolo, y que el Señor pueda ayudarnos a cada uno de nosotros. Según lo que mencionábamos ya al comienzo, justamente sabemos de que tenemos una tarea ya que completar, ¿ya? Que son 5 preguntas que tenemos para poderlas contestar, ¿ya? Y que se las vamos a hacer llegar también a cada uno, ¿ya? Y que las 5 preguntas están obviamente relacionadas con estos temas del capítulo 1 y capítulo 2 de Colosenses que acá estamos terminando, ¿ya? Se las voy a leer para que las podamos ya ir meditando, pero de todas maneras se las vamos a enviar a cada uno de los correos o de las formas de comunicarnos, ¿no es cierto?, con ustedes, ¿ya? Y que cada una de estas va a tener una evaluación de 20 puntos cada uno, ¿ya? Para llegar a un total de 100, ¿ya? Y la primera dice relación con quién comenzó la iglesia de Colosas, ¿ya? ¿Cuál fue la razón por la que Pablo escribió esta carta? ¿Ve? Es una pregunta muy simple y la respuesta obviamente va a ser también simple, ¿ya? Enumere, dice la pregunta 2, enumere las cosas que Pablo dice acerca de Jesús. Ahí en el capítulo 1, los versículos 15 al 19. ¿Ya? También ahí es otra de las cosas que necesitamos responder. La tercera, describa la doctrina de los falsos maestros. ¿Por qué eran tan peligrosos? ¿Ya? Ahí tenemos que opinar acerca de poner, ¿no es cierto?, cuáles son las razones por las cuales creemos que eran tan peligrosos. La número 4, ¿qué relación encuentra usted entre el bautismo por sumersión con el sacrificio de Cristo? Ahí hay unos versículos muy claros, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que queremos, ¿no es cierto?, que pueda estudiarlos y pueda justamente respondernos ya de todo lo que está entendido de estos versículos que hemos ido estudiando. Y la última, ¿qué significado tiene para usted lo expuesto por Pablo en el capítulo 2 y los versículos 14 y 15 que ya acabamos también de leer? Hermanos, que estas preguntas puedan ser justamente motivo para volver a leer todos estos temas, estos 2 capítulos, de releerlos y poder contestar ya, hermanos, de la mejor manera posible con lo que el Señor nos vaya dando. Evite ya el estar copiando algo de internet, porque eso lo notamos muy claramente cuando eso sucede, sino que lo que necesitamos es que cuál fue el entendimiento que usted tiene respecto de la lectura de estos 2 capítulos de Colosas. Así que esperamos que poder también tener sus respuestas y esperamos también que el Señor pueda bendecirles de una manera especial ya para poder comenzar después con el capítulo 3 de esta hermosa epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y estaremos pronto reuniéndonos de otra forma. Quisiera que oráramos primero antes de terminar, ya pidiendo al Señor que nos ayude, que nos muestre justamente ya la mejor manera para poder hacer la voluntad del Señor, aquella que Pablo justamente pedía y rogaba para que los hermanos en Colosas lo hicieran así. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder estudiar tu palabra, de poder meditarla, especialmente, Señor, en este mes de septiembre que entendemos para nosotros es el mes de la Biblia. Ya celebramos justamente año a año esto tan especial para nuestras vidas, de este hermoso libro que tú dejaste para nosotros, para nuestra enseñanza, que es la regla de nuestra fe. Señor, te doy gracias porque nos permites reunirnos en torno a ella y haber podido estudiar, Señor, de estos 2 capítulos de la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Señor, te ruego que bendiga a cada hermano, cada hermana, cada amigo que haya estado, ¿no es cierto?, escuchando, que haya estado justamente viendo esta exposición, qué es lo que tú nos enseñas en tu palabra, ¿ya? Que podamos realmente sacar buenas lecciones para nuestra vida.
Tan especialmente, Señor, lo importante que Pablo hasta el final está recalcando que no debemos mezclar nuestra fe cristiana ya con otras cosas que no provienen de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendícenos, Señor, y ayúdanos para poder ir por la senda correcta, por la senda que tú nos has trazado para llegar a la meta que también tú tienes para nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.